única razón es que América Latina es una región bárbara donde incluso el asesinato es tolerado. Los asiáticos perciben a América Latina como países habitados por demonios. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la primera colaboración de mis dos canales, es decir, colaboración de mí conmigo. Así es, por el día de hoy tenemos ambos canales en un crossover, y es que para los que no sepan, porque solamente estén en un solo canal, tengo dos. Uno donde hablo acerca de mi vida en China, de la farándula china, chismes chinos y todo que tenga que ver con mi vida en este país. Y por otro lado tenemos mi canal de libros y papelería, donde hacemos reseñas de libros, platicamos de cositas literarias y también de chismes y controversias literarias. La cosa es que estas semanas hay un escándalo que involucra ambas partes, por lo que después de muchos días de pensar, ¿pero en dónde subo este video? Decidí que, ¿sabes qué? Lo voy a subir en los dos canales, siempre y cuando encuentre en qué botón picarle en YouTube, porque ya sabes, no soy buena para eso. Pero bueno, si te estás preguntando qué tema es, de qué estás hablando, y es que el mundo en Twitter, el mundo en X, tiene esta semana y la pasada en llamas por una pelea entre la gente de Latinoamérica, mejor dicho, los lectores de manga, manhwa en Latinoamérica y los asiáticos en Japón, Corea y China. ¿Qué se están peleando? Te preguntarás. Bueno, pues por piratería. Básicamente la gente en Latinoamérica se estaba lamentando la pérdida de una página web donde la gente podía leer de manera gratuita trabajos asiáticos de manga, manhwa y manhwa, y esto no le pareció a la gente de esos países, por lo cual se comenzaron a pelear. Las cosas escalaron hasta terminar en el tipo de mensajes que les leí al principio, llenos de odio, racismo y clasismo. Todo este conflicto quería platicar contigo hoy porque siento que como una persona que ha vivido en ambas culturas puedo dar un punto de vista que entiende ambos lados. No quiere decir que lo justifique. Siento que ambos lados han dicho cosas, han escrito cosas que no están bien y que el lado asiático se está pasando con sus comentarios no agradables hacia nosotros. Pero bueno, me estoy adelantando. Quiero contarte un poquito de cómo fue que este problema empezó. O sea, para tomar Pocari Sweat hay que mantenernos hidratados. Mira, todo el problema empieza hace algunas semanas cuando la página web Tu Manga Online o TMO cerró. Esta página era la página más grande, la que tenía los recursos más extensos de material como manga, manhwa y manhwa en español. Tú podías hacer tu cuenta donde tenías tus listas de qué cosas ya leíste y qué cosas quieres leer. Era un recurso bastante utilizado y bastante querido por todos los hispanohablantes. En caso de que tú no estés enterado, hay digamos que un operativo liderado por Corea en cerrar este tipo de páginas, a pesar de que han estado ahí desde que yo iba en prepa, yo creo. Solían solamente tener material japonés, es decir, mangas que la gente traducía, o bueno, en mi época de preparatoria y universidad, en su mayoría eran mangas traducidos por los fans, que alguien los traducía al inglés y del inglés alguien los traducía al español y pues todo el mundo tenía acceso a ellos. Con los años, con las décadas, fueron agregándole trabajos coreanos y después trabajos chinos. Cabe mencionar que mucho del material que se encontraba en este tipo de páginas no está accesible para nosotros en Latinoamérica de ninguna forma legal, ya sea porque no está traducido al español y muchas veces ni siquiera al inglés de manera formal, o porque simplemente algunos países no llega, aunque sí puede estar en español, aunque sí esté traducida de manera legal, si se tenga la licencia en español. Hay muchos países de Latinoamérica que simplemente no les llega. Lo mismo con trabajos coreanos y trabajos chinos que digamos que tienen menos visibilidad legalmente. Hay muchos que están traducidos por los fans, sobre todo los BL coreanos y chinos, los danmei. Y pues sí, esto es la única manera que tiene la gente en Latinoamérica y muchas veces en el mundo de acceder a estos trabajos son por traducciones hechas por fans distribuidos en este tipo de páginas. Eso a los coreanos no les gustó. Ya ven que en Corea Webtoons es todo un negocio donde se saca mucho money. Bueno, pues muchos de estos trabajos estaban en estas páginas traducidos al español o traducidos a muchos otros idiomas, por lo que empezaron a cerrarlas. Todo este año hemos tenido bajas de un montón de páginas
páginas, entre ellas la que te comenté, Tu Manga Online, que como dije era la más grande en español. Y pues cuando la gente en Latinoamérica se enteró del por qué se había cerrado, que era una agencia coreana la que estaba trabajando con las autoridades de varios países para cerrar estas páginas, en este caso Tu Manga Online fue con las autoridades en España, les cerraron todo lo que tenían ahí. Se rumora por internet que llegaron cual película hollywoodense, así de que la policía a quitarles todo lo que tenían, y pues me imagino que se los llevaron presos, porque al final del día es piratería y la piratería es ilegal, es un delito por el cual puedes ir a la cárcel, ser fuertemente multado. También está el rumor de que esta página sacaba $200,000 al año. Repito, todos esos son rumores. Lo único que sí está a ciencia cierta es que la página cerró y que fueron los coreanos. Al enterarse la comunidad lectora de esto, empezaron a quejarse un poquito en internet, en específico en Twitter, en X, que oye, es que en serio yo no le puedo decir X. Suena página no por... Pero bueno, se empezaron a quejar en X y la cosa empezó a ponerse fea porque, me imagino que tú ya lo notaste si estás mucho en redes, porque Twitter o X ahora tiene esta habilidad de traducir de manera automática todo lo de la página. Es decir, si tú tienes tu X, tu Twitter en español, pues todos los tweets te van a salir en español, así sean escritos por rusos, franceses, canadienses, lo que sea, en el idioma que sea, te van a salir a ti en español en automático, sin necesidad de que tú tengas que apretarle traducir. Porque, por cierto, ya se podía hacer, podías apretarle traducir y te lo traducían, pero pues no nos salían tantas cosas fuera de nuestro idioma. Es decir, todos esos tweets de personas latinoamericanas en la plataforma que estaban diciendo de que, ¿sabes qué? Se pasaron los coreanos, ellos qué les importa, no sé qué. Todos esos tweets que nosotros usualmente solamente hubiéramos visto en español, se los estaban poniendo a ellos en coreano, a los japoneses en su idioma y a los chinos en su idioma. Total, de que no les pareció, pero para nada el hecho de que en Latinoamérica estuviera tan normalizado el leer piratería, por decirlo así, el tener estas páginas donde puedes leer de manera gratuita. No es tan común en Corea y en Japón. En China, mira, lo de China vamos a dejarlo un poquito a un lado ahorita porque es un tema muy extenso que quisiera explicarles con más detenimiento y siento que es donde puedo dar más yo mi opinión porque vivo aquí. Pero bueno, la cosa fue que los coreanos y los japoneses primero se enojaron muchísimo de que, oye, es que ¿por qué estás leyendo mis cosas? Y haces que los autores pierdan dinero. Después, autores pequeños empezaron a quejarse también de que, ¿sabes qué? Gano la nada. La nada. Es más, hubo un tweet muy famoso de una chica que dijo que era su primer año trabajando en un estudio de manga y que gana como 700,000 yenes al año. Yo me quedé, ¿qué? O sea, sí, la pobre mujer, yo no sé cómo vive porque es poquito. Y considerando que vive en Japón, que ok, sí, Japón podría ser considerado como un país no tan caro, pero no te pases, o sea, sí está mal, el salario de la chica está mal. Pero en vez de toda la gente unirse a explicar las cosas, claro que no, empezaron a atacarse unos a otros muy feo, y aún cuando algunas personas sí trataron de explicar de, oye, es que no nos llegan los trabajos aquí, no llegan las traducciones, no están vendidos los derechos, y muchos de esos trabajos ni siquiera están traducidos, son los fans los que lo traducen, y pues por eso necesitamos o por eso utilizamos este tipo de páginas, no porque seamos unos ratas. Y de todas formas, eso no le gustó a mucha gente en Corea y en Japón. Vi muchos tweets diciendo, pues ponte a estudiar el idioma, lo cual a mi parecer es de lo más privilegiado que un asiático te puede decir de, pero ¿por qué no aprendes mi idioma? Y fue que nos llegaron joyas como esta que te voy a leer. Esta está traducida del japonés y dice, la única razón es que América Latina es una región bárbara donde incluso el asesinato es tolerado. Los asiáticos perciben a América Latina como países habitados por demonios. Son países donde viven personas que devoran las entrañas de otros seres humanos. Divulgar algo así deliberadamente al mundo entero debe ser porque les falta el sentido de la vergüenza como seres humanos. Oye, es que me da risa leer esto porque digo, no puedo, o sea, es que no me cabe en la cabeza cómo otro ser humano escribe esto de todo un continente. Pero bueno, hay otras joyitas como esta que dice, los japoneses, incluso si hay libros extranjeros no traducidos, los estudian para leerlos o toman medidas para que se traduzcan y se publiquen, pero los indígenas con un IQ de 80 a 90 se limitan a robarlos para leerlos, ¿verdad? Quizá por aquí esté la diferencia entre países avanzados y
y naciones subdesarrolladas. Ay, es que está como para caso de estudio este tipo de publicaciones. Yo no lo podía creer, aquí sí, y a pesar de que he leído barbaridades de la boquita de los japoneses últimamente, esto sí se me hizo exageradamente grosero. Lo del IQ, el coeficiente intelectual, eso la verdad es que no me sorprende tanto porque ya había visto tweets así de personas coreanas insultando a personas latinoamericanas exactamente con lo mismo de que, ay, pues es que tu coeficiente intelectual está abajo de 100 y el de los coreanos está arriba de 100, entonces obviamente tú eres inferior, no entiendes. Ya había visto ese tipo de tweets en otros problemas, ¿ok? Nada que ver con el manga, creo que era cuando estuvo todo el problema de que los coreanos estaban criticando a Bad Bunny por lo del Super Bowl, y recuerdo que también se hizo un problema similar a este, donde en vez de centrarse en el problema, empiezan a atacar así, con lo de que pues es que tú eres tonto. Y aquí incluso otra cosa que yo digo, ¿será una persona japonesa? Porque el llamar indígenas, para empezar, eso no es un insulto. Ser indígena simplemente quiere decir que eres originario de una región. Y lo del coeficiente intelectual, ay, es que mira, sí hay estudios donde se supone que los asiáticos tienen el coeficiente intelectual más alto en el mundo y que después de los asiáticos van los blancos y que después los latinoamericanos y después los negros. Se supone, así van, hay estudios. Que eso signifique que como raza y sociedad seamos inferiores o seamos menos inteligentes, no lo creo, porque también hay estudios que el resultado de esos exámenes de coeficiente intelectual están fuertemente ligados con la economía del país y con el acceso a la educación que tienen las personas que están tomando el test, a pesar de que se supone que no debería de influir qué tanta educación tienes, sí lo hace, sí influye. Y también leí por ahí en algunos estudios que también influye qué tanto estás acostumbrado a tomar exámenes, porque al final es un test, es un examen. Y en Asia, ¿qué es lo que hacen? Exámenes desde que nacen prácticamente. Por eso cuando veo que utilicen el coeficiente intelectual como un insulto, sí digo, tampoco va por ahí la cosa, pero bueno. Luego, ¿dónde entra China en todo esto? Porque al principio solamente eran los japoneses y los coreanos contra los latinos. Después se metieron los rusos a apoyar a los latinos porque resulta que en Rusia también la piratería sobreabunda por las mismas razones. Y al final se metieron los chinos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque déjame decirte una cosa, que en China no se utiliza Twitter X, ¿ok? Está bloqueado, necesitas un VPN. Y sí, muchas personas tienen VPN, pero no siento que sea representativo de cómo piensa la sociedad china, por lo mismo de que es un pedacito pequeñito de la población la que tiene acceso a utilizar Twitter. O también son los chinos que viven fuera del país. O también, si te aparece traducido del chino, no te ponen qué clase de chino. Porque recuerda que para escritura en chino hay dos sistemas. El sistema tradicional y el sistema simplificado. Dentro de China continental utilizan el simplificado. En Hong Kong y Taiwán y muchos de los chinos que viven, no sé, en Malasia, Singapur, utilizan también el tradicional. Entonces, cuando a ti te sale traducido del chino, en realidad no quiere decir necesariamente que sean personas de China continental. Pero bueno, se metieron a la plática también porque se empezaron a quejar de que había trabajos de autores chinos también en este tipo de páginas, los cuales no tienen traducción ni al inglés, ni al español, ni a ninguno. Son traducidos por fans. Y yo cuando vi eso me quedé de, ay, por favor, cállate. Cállate, porque en China es como en México y hay muchas páginas donde se comparten libros, mangas y demás por las mismas razones que en México, porque no llegan a China, no se traducen, no tienen la licencia dentro de este país, porque lo censuran, que es algo muy importante en China, el problema de la censura, o porque simplemente son bastante costosos. Lo mismo que en México. Hay páginas, hay aplicaciones, o sea, es algo que se usa mucho, igual que en México, haz de cuenta. Por eso yo me quedé de, ay, cállate, no te metas en este problema. Porque tú deberías de estar apoyando a los mexicanos porque tenemos el mismo problema de falta de accesibilidad hacia la lectura cuando se habla acerca de trabajos extranjeros, porque dentro de China sí tengo que decir que todo es muy accesible, ¿ok? Hay muchas bibliotecas donde tienen todo lo que te puedas imaginar, excepto libros extranjeros, pero si estamos hablando de trabajos chinos, son muy accesibles, los libros son muy baratos, los mangas también son muy baratos. Por ejemplo, te quería enseñar el de Hidden Love, es el
primer tomo y este me salió en 45 yuanes, que 45 yuanes son como $6, pero siempre tienen descuento. Entonces me salió un poquito más barato. Ha de haber sido como a la mitad, yo creo. Entonces ponle tú que me salió en 3.5 o $4. Es muy accesible. Y los libros están al mismo precio, más o menos unos $5. Entonces, a pesar de que los salarios en China y en México son similares, la gente en China tiene más poder adquisitivo en cuanto a la lectura, siempre y cuando pues el trabajo sí esté publicado de manera legal dentro de China, lo cual muchos trabajos coreanos y japoneses no lo están. Por eso estas páginas están ahí. Es más, muchos de los scans que se traducen en México son scans chinos, ¿ok? Que la gente en China escaneaba las cosas, o por lo menos era así cuando yo era muy joven. La gente china escaneaba las cosas, lo traducían al chino y después de ahí lo pasaban al inglés y de ahí se pasaba al español, pero lo original, yo recuerdo, venía de China. Entonces cuando vi que se estaban metiendo así dije, ¿sabes qué? Esta simplemente es gente aburrida que vio que había pelea y dijo, yo me meto. No supo a qué lado apoyar y se fue con los asiáticos porque pues soy asiático, los voy a apoyar a ellos, a pesar de que no les correspondía. Porque me topé con tweets tan horrorosos como este que les voy a leer. Solo tú, esclavo de esa calaña, que se arrodilla ante el amo extranjero, que cuando te escupe el gran señor blanco, aún le das las gracias y te unta su saliva en la cara como crema de la buena. Cuando te pica la dermatitis vas a tu amo yanqui, no vengas aquí a mi terruño a soltar tu veneno. ¡Qué corriente! ¡Qué vulgar! ¡Qué horroroso! ¡Qué manera de escribir tan horrenda! Porque me topé con otros tweets de gente china, que estos sí son de China continental, y están platicando acerca de la serie Stranger Things, que en caso de que tú no sepas, dentro de China tampoco hay Netflix, ¿ok? Tienen iQIYI, tienen Youku, tienen Bilibili, y muchas veces las series de Netflix sí venden los derechos y las puedes ver ahí de manera legal, pero hay muchas series y muchas películas que nunca tienen distribución legal dentro de China y la gente los ve por piratería. Entonces este usuario nos comenta, los japoneses que dicen que la piratería no le da ganancias a los creadores. Echa un vistazo a este ejemplo. Stranger Things nunca se ha emitido oficialmente en China porque Netflix nunca ha operado en China, pero ahora están colaborando con comerciantes en China para vender mercancía temática, porque la gran mayoría de los espectadores chinos se enamoraron del programa a través de canales pirateados. Y remata diciéndoles, si no puedes generar dinero, busca las razones en ti mismo, no culpes a los fans, eso solo muestra tu incompetencia. O sea, sí, algunos chinos sí le estaban dando la razón a la gente en Latinoamérica porque tenemos circunstancias similares en cuanto a material que no llega a nuestros países. Pero este tipo de tweets no se hicieron virales, más que nada los tweets groseros, horribles, corrientes que salieron de los dedos de algunos chinos fueron los que se hicieron virales y que sí dije, horrible. Horrible. También lo de los japoneses y los coreanos, lógicamente, no creo que toda la población de esos dos países piense de esa manera tan horrible acerca de Latinoamérica y que en internet suele verse lo peor de cada sociedad. En este caso, sí creo que dejó ver la manera tan horrible, despectiva y tan en jerarquía que tienen los países de Asia del Este, que son Corea, Japón y China, porque sí, como les he comentado mucho en mi canal donde hablo acerca de China, y comenté un poco acerca de esto también en el video que hice de Janlin Hua hace 2 o 3 semanas, acerca de las ideas tan establecidas que tienen acerca de quién es superior, de quién es bonito, de cuál es la belleza, del orden que se tiene en la sociedad. Les digo que son sociedades que van en jerarquías y que lo puedes ver en la manera en la que interactúan entre ellos. Y es que en los 3 países sí son mucho de que tú tienes más dinero que yo, entonces tú importas más, tú estás por encima de mí. O tu país tiene más dinero que el mío, quiere decir que tu país es mejor. Algo que noté en estos tweets de todos estos países es que mencionaban mucho el hecho de que Latinoamérica no tiene buena economía, o sea, nos tachaban de, es que ustedes son pobres, y entonces como son pobres son tontos, entonces por eso estás haciendo estos actos ilegales. Es tu culpa por ser pobre, es tu culpa por ser tonto. El decirle a la gente que está diciéndote
que no tiene acceso a las mismas cosas que tú tienes en tu país, que simplemente se ponga a estudiar coreano, se ponga a estudiar japonés, para que así pueda venir al país y comprarlo, es tener un nivel de privilegio en la cabeza enorme. Y quisiera leerte algunos tweets de usuarios latinoamericanos que me parece que explicaron muy bien el problema. Por ejemplo, esta persona dice: son muchas cosas a tomar en consideración. Definitivamente la discusión en muchas instancias ha sido simplemente tirar insultos sin afán de comprender al otro. Estoy de acuerdo. Luego, uno un poquito largo que le di screenshot a una parte de lo que esta chica escribió, porque sí era un tweet bastante largote. Pero dice: en mi opinión, la conversación estuvo mal encaminada desde un principio. Estoy de acuerdo. Desde allá nos veían como unos rateros que no apoyábamos como se debe a los autores, y nosotros veíamos a los de allá como unos desconsiderados que simplemente no entendían la realidad del continente, cuando todo este tiempo debimos enfocarnos en por qué allá las cosas funcionan bien y qué nos falta aquí para tener las ventajas que tienen allá, porque como mucha gente lo demostró con post al respecto, la realidad es que en Latinoamérica sí apoyamos como podemos a los medios oficiales cuando tenemos la oportunidad. También se compartieron screenshots como este que les voy a poner al lado acerca de los precios en Latinoamérica. Estos son en México y que sí me quedé, es que es demasiado costoso. Por ejemplo, aquí te salen algunos en 21, casi $22 por un tomo. Otros en 16, el más barato está en 13 y eso es ridículo. ¿Recuerdan que me compré manga en japonés para cuando pueda leer japonés bien? Bueno, pues este tomo de manga sale en 700 yenes, que 700 yenes son como $4. No compares $4 por tomo a pagar en México $15 por tomo, o por lo menos, porque sí me puse... Upsi, se cayó. O por lo menos, como si me puse a investigar, por lo menos te salen unos $11-12. Es más del doble. También ellos que entiendan eso. Y luego sí vi personas en Corea, por ejemplo, que estaban diciendo: oye, no, pues es que sí te sale mucho más caro de lo que sale acá, pero no es problema del autor. El autor no gana más, o sea, los autores de manga no ganan tanto como uno pensaría. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Quién se lo queda? Y la respuesta de todos fue de: pues quién sabe, posiblemente son las empresas, o sea, las empresas de distribución, son las casas que publican los que se quedan todo el money, porque pues los autores definitivamente no son. Lamentablemente les digo que el problema se salió de control porque, por ejemplo, la gente en Latinoamérica también sí empezó pues a tirarles, como esta foto que les pongo aquí, que pues hace referencia a que en Japón hay mucho problema de acoso a las mujeres y que ahí sí nadie dice nada, pero hay piratería y todo el mundo ¡ah! Y pues esto a los japoneses no les gustó. Contestó: ok, vamos a comparar las estadísticas de acoso en España y en Japón a ver cuál tiene más. La persona que escribió esto ni siquiera era de España, pero pues ya ven que hay gente que te ve hablando español y dice: es de España, Latinoamérica no existe, quién sabe qué hablen ahí. Mexicano, como me dicen luego en China aquí, de que eres de México, entonces hablas mexicano. Pero bueno, eso es tema aparte. Es que les digo que este tema es súper extenso, da para mucho, y yo me podría quedar aquí una hora platicando con ustedes acerca de todo esto, pero no, hasta aquí voy a dejar este video porque siento que ya se hizo bastante largo. Me gustaría saber tú qué opinas al respecto, porque mira, creo que todos estamos de acuerdo que la piratería está mal. Estamos de acuerdo en eso, sabemos que es un delito, pero como he comentado mucho en mi canal de libros, el problema de la piratería en Latinoamérica tiene muchas capas. No es simplemente el hecho de que la gente no quiera pagar por un producto, es la falta de accesibilidad a dicho producto, es la economía, es el hecho de que aunque nosotros tengamos salarios menores a los salarios en Asia, de todas formas los productos se nos cobren al doble o al triple. Hay muchos factores que influyen a que estas páginas como Tu Manga Online tengan tanto éxito como lo tienen. Y en serio, no es simplemente, repito, no es que en Latinoamérica tengamos la cultura de ser ratas, es que hay mucho problema de trasfondo. O sea, si alguien sí puede costearlo, si alguien sí tiene acceso a él y de todas maneras elige pues la manera gratuita, ya eso es otro tema aparte, pero sí, definitivamente sí pienso que la parte asiática se pasó con sus comentarios. De hecho, me leí muchos más que estaban tan horrorosos
que no quise ponerlos en el video y unos tan vulgares, peor que el comentario del chino, que dije, yo no voy a leer esas cosas, es horrible. Pero si te interesan, están en Twitter, o sea, todavía le puedes poner TMO en el buscador y te van a salir todos los tweets y todas las peleas y todos los comentarios hechos están todavía ahí. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión tienes tú acerca de todo este problema? Como siempre, nos leemos en los comentarios de manera respetuosa, por favor. Creo que podemos tener diferentes opiniones y no estarnos atacando unos a otros. Y sí, me despido. Te veo el viernes en mi canal de China para un video normal. Y a ti, lector, te veo hasta el lunes con otro video literario. Hasta luego.